Bueno, la idea de hoy es terminar de leer lo de las iglesias de el versículo 12, que es la iglesia del mensaje a la iglesia de Pérgamo y el mensaje a Teatira. Vamos a ir a Apocalipsis 2, versículo 12. Vamos a empezar con Pérgamo, entonces ahí sí me ayudan a leerlo. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Listo, entonces vamos a ir desglosándolo así suavecito por partes. Entonces dice, y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces, cuando él habla de la espada aguda de 2 filos, pues es una imagen donde representa principalmente a Cristo, ¿sí? Y aparece varias veces en el Apocalipsis. Por allá en Apocalipsis 1:16 lo nombra, después por allá en el 19:15 también vuelve y lo nombra, ¿cierto? Y la espada de 2 filos hace una referencia, una metáfora a la palabra de Dios, ¿cierto? Por allá en Hebreos 4:12, él describe la espada de 2 filos, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí recuerdan? Más cortante que espada de doble filo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque dice que divide el alma, el espíritu, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿cierto? Y aquí, en este contexto, como en lo que estamos revisando del Apocalipsis, la espada que lleva a Cristo representa como un juicio justo de Dios en su capacidad, ¿sí? De corregir, de reprender, de condenar, ¿sí? Lo que es falso o pecaminoso. En este caso, pues digamos que el Señor, por lo que también nos enseña en Hebreos 4:12, ¿sí? El Señor discierne lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces el Señor empieza a hablar de esta manera porque Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Por ejemplo, Él sabe por qué nos reunimos en esta noche, ¿sí? Él sabe por qué nos paramos los domingos a alabarle, ¿cierto? Él sabe, ¿sí? Cada uno de los motivos, desde lo que usted piensa en las noches, hasta la cosa más pequeña, el Señor la conoce, ¿sí? Entonces por allá hay un versículo, si no me equivoco, es Jeremías 19:7, donde dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿cierto? Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cierto? Entonces, ¿quién lo conoce? Pues el Señor conoce, pero nosotros aún nosotros no conocemos muchas veces lo que hay en nuestro corazón, porque a veces somos como personas inconstantes, a veces tenemos como doble ánimo, ¿cierto? ¿Qué más puede afectarnos a nivel sentimental o no sé? Ayúdenme ahí. ¿Qué puede afectarnos para desbalancearnos? Sí, claro, o sea, como dice que no nos conocemos ni nosotros mismos, a veces hay personas que al no tener económicamente, o sea, hablando algo estable y más adelante consigue dinero y se enriquece, puede que su corazón le cambie, ya no viene a ser el mismo. Exactamente. Entonces, ya aquí en este contexto, digamos, muchas personas pierden como la esencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces inclusive ahogan la conciencia y de pronto a veces uno dice, bueno, ¿y por qué será que Dios no me habla? Y a veces Dios hablándole a través de sueños. Y son sueños que de pronto no dicen lo que uno quisiera reflejar. O de pronto a veces Dios nos habla a través de un sentir, de un discernimiento, ¿cierto? Y a veces no es lo que uno quiere, sino es lo contrario a lo que uno quiere. Y uno trata de como de ahogar esa conciencia, ¿cierto? Eh, Cuando uno trata de ahogar la conciencia, pues simplemente estamos como evitando o estamos rechazando el consejo que Dios nos da. ¿Qué me iba a decir, Andrea? Para aclarar que el versículo de engañoso es el corazón es Jeremías 17:9. Yes. Entonces, eh, digamos entonces de lo que estamos hablando de que a veces ahogamos la conciencia, ¿cierto? Pero el Señor vea que de cierta manera Él nos habla. Y el día que tengamos que presentar y rendir cuentas, ese día, allá, no sé, imagínese, ¿cómo se lo imagina usted, Andrea, cuando esté allá rindiendo cuentas? ¿Qué espera? Imagínese que se la llevaran, ya, en el rapto. ¿Qué seguiría? Pues sé que todo tiene un orden, pero en el momento no tengo así muy bien claro qué va a suceder porque pues se supone que ya Jesucristo nos justificó. Entonces los que morimos en Cristo o los que nos vayamos en el rapto, Ujú. pues ya estamos justificados por medio de Jesucristo. Pero digamos que Entonces, llega algo
es como para otorgarle a usted las recompensas que se merece, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando cuando explicamos lo de las coronas y lo que hemos venido hablando de las iglesias. Entonces dice, al final de ciertos pasajes dice que el que venciere, en este caso, dice acá que le iba a dar una piedra, ¿cierto? En el caso de Pérgamo. Entonces, digamos, ¿cómo se imagina usted en esas recompensas? Imagínese, dígame, no sé, yo me lo imagino, por ejemplo, como un juicio. ¿Sí? ¿Ha estado alguna vez en un juicio o ha visto por televisión esos juicios? Sí, claro. Pues ahí tiene que haber un juez, que en ese caso será Jesucristo, será Dios mismo, y pues nosotros tendremos que comparecer, explicar qué hicimos con los dones que nos fueron dados, el ministerio, todo lo que nos fue dado a administrar. Tendremos que comparecer ante Dios sobre todo eso y pues Dios se encargará de darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Y podremos engañar a Dios? No, De ninguna manera, ¿cierto? Entonces, por ¿Sabe qué, eso, ¿sí? sabe qué me imagino yo? O sea, hablando tal cual como si estuviéramos allá, que uno haciendo como fila y una nube grande como mostrándole toda la vida o pasando así cosas, así tal cual, Literal. viéndose uno ahí. Yo me lo imagino, digamos, unas sillas a mi derecha. Y mucha gente, mucha gente, mucha gente. ¿Por qué? Porque dice en alguna parte de la Biblia, no recuerdo ahorita el texto donde dice que se les dio autoridad para juzgar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque de pronto ellos vivieron esas situaciones que hoy en día tanto usted como yo vivimos, ¿cierto? Y por esas personas que pudieron pasar la prueba, ¿sí? Nosotros también vamos a ser jueces para juzgar a otros, ¿cierto? Por ejemplo, que digamos personas que se vieron sometidas con la idolatría y pudieron superarlo, pero otras no. Entonces, ¿quiénes van a hacer de juicio para esas otras personas? Pues los que sí lograron pasar esa prueba e intenten de pronto justificarse ante Dios. No, es que fue difícil para mí, porque tales y esto. Entonces, los que sí lograron pasar y quizás en condiciones hasta peores, pues van a tener el derecho de juzgar a otros, ¿cierto? Entonces, cuando él habla de que es la espada de dos filos, ¿cierto? Entonces hace referencia a eso, que el juicio que él hace, o que en cierto momento, cuando llegue ese juicio, cada uno con el cual nosotros vamos a compadecer, ese juicio va a ser un juicio justo e imparcial. ¿Listo? Es como lo que tenemos ahí que tener muy claro en esta parte. Entonces, hay que tener en cuenta también que la iglesia de Pérgamo en ese entonces vivía como un ambiente hostil. Ellos eran idólatras, ¿sí? También tuvieron ese problema de las falsas enseñanzas, ¿cierto? Y si recordamos a las otras iglesias también les decía, oiga, arrepiéntense, arrepiéntense. Esta es otra iglesia que también Dios le dijo que tenían que arrepentirse, porque acuérdense que de esas iglesias a 5 de 7 se les dijo que tenían que arrepentirse. Y esta es una de las que va por un camino que no era el correcto. En algún momento también se desviaron de lo que inicialmente se les había enseñado, ¿cierto? Pero recordemos que allá en Pérgamo era idolatría al rojo vivo, porque allá tenía como un templo a Zeus, en honor a Zeus, ¿cierto? De hecho, vea lo que dice el versículo 2, el versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿cierto? Entonces, mire, ahí se creía que posiblemente estaba el trono de Satanás, ¿pero por qué? Porque era esta ciudad de Pérgamo, ¿sí? Era un centro tan importante del paganismo, ¿sí? Estaba, inclusive tenían mucha cosa con la idolatría. Tenían varios templos dedicados a Zeus, a Asclepio, ¿cierto? Que era como, Asclepio que era como un dios de la sanidad para ellos en ese entonces, ¿cierto? Entonces, también inclusive adoraban al emperador romano. El imperio romano pues tuvo gran influencia también en esta parte, ¿cierto? Y recuerden que ellos veneraban supuestamente al emperador como un dios, ¿sí? Y, y ellos, pues de por sí también hacían como uso de sacrificios. Y hay una interpretación donde dice que el trono de Satanás, ¿sí? Que habla como en esta parte de este versículo, dice que esta expresión simbolizaba la influencia maligna de Satanás en esa ciudad. O sea, era una influencia demoníaca y relacionada con la idolatría, con el paganismo, con los sacrificios. Que esta ciudad, o sea, estaba perdidamente, o sea, la tenía el diablo, ahí sí como quien dice, en el poder de sus manos, ¿sí? Entonces, la influencia que tuvo esta ciudad relacionada con eso fue bastante alta con temas de idolatría y todas esas cosas. Entonces, imagínese usted un cristiano en esta ciudad, ¿cómo creen que se sentiría? ¿Qué problemas creen que pudo haber tenido una persona que predicara la palabra de Dios allá? ¿Alguna de ustedes ha sentido de pronto como ese ambiente de tensión en algún lugar donde usted dice, no, estar aquí es muy feo porque se siente tensión, se siente opresión? Sí, sí, una vez que entré a una casa y se sentía un ambiente pesado y salí con dolor de cabeza, terrible. De la misma forma, me imagino que en esta ciudad pasaba, ¿sí? La opresión para los cristianos era muy difícil. Las personas que predicaban en este entonces aquí en esta ciudad, obviamente también eran perseguidas y arriesgaban sus vidas, ¿sí? Por predicar la palabra de Dios en ese entonces, ¿sí? Pero entonces, debido a esa presión, ¿sí? A pesar de la presión, vea que el Señor también rescata algunas cosas buenas que tenían. Dice que conocía las obras,
y donde mora está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de todo lo que vivían, sí, el ambiente tan hostil que vivieron en ese entonces, vea que había algunos que no habían negado la fe, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Si usted va y recuerda un poquito de historia, en algún momento los romanos se encargaron de perseguir a toda la fe cristiana, ¿sí? Y con el tiempo, el Imperio Romano adoptó la religión cristiana, ¿sí? Pero todo eso fue un proceso largo, 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 y hubieron muchas muertes, muchas personas perdieron la vida, muchas personas, ¿cuánta gente no murió relacionado por simple hecho por nombrar la palabra ellos inclusive? Entonces, estas personas tenían como eso, esto que Dios resaltaba en ellos, que decía que no han negado la fe en esos tiempos difíciles, ¿sí? Entonces habla de Antipas, si testigo fiel muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces ahí vamos a pasar al versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuál es? Hábleme. No, antes de pasar al 14, estuve mirando que Antipas, Ujú. que se habla ahí, dice que él murió dentro de una olla que tenía forma de becerro. O sea, era tanto la idolatría que los castigos eran en un becerro, dentro de una olla, y ahí fue quemado. Sí, como Idolatría. este sacrificio a sus ídolos, o sea, como un trofeo a los ídolos de que están ganando sobre los de que retienen la verdad. Ajá. Entonces ahí podemos ver el nivel de idolatría que ellos tenían, ¿sí? Que realmente cada vez fue avanzando, avanzando más, y fue de mal a peor, ¿sí? Pero vea que a estas personas también Dios, bueno, a pesar de que tenían cosas buenas de estas personas que predicaban aquí en Pérgamo, el Señor les hace una amonestación. Dice, pero tengo pocas cosas contra ti, y dices que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Alguno sabe lo que era la doctrina de Balaam? Entonces, bueno, Balaam es una referencia en el Antiguo Testamento. Y Balaam fue como un profeta, ¿sí? Donde fue inducido por el rey Balac para hacer tropezar al pueblo de Israel, ¿sí? Que Balaam no pudo, digamos, como maldecir directamente a Israel, sino que, o sea, se ideó un plan o una estrategia así para hacer pecar al pueblo por medio de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Entonces, sí, para ver esa historia, tendríamos que ir a Números 25, a Números 31, ¿sí? Que es como leer como esos pasajes, que es donde cuenta la historia. Pero en sí, en resumidas cuentas, para hacer un resumen, lo que pasaba con la doctrina de Balaam es que los israelitas en cierto momento fueron seducidos para comer alimentos sacrificados a los ídolos o involucrarse en relaciones inmorales, ¿sí? De pronto esa área de la inmoralidad sexual y todas esas cosas, ellos se vieron inducidos a eso, ¿sí? Entonces esta doctrina de Balaam es como una metáfora para referirse a las enseñanzas corruptas y compromisos no adecuados dentro de la iglesia que se estaban infiltrando en la iglesia de Pérgamo. Entonces, ¿sí? Donde también algunos cristianos estaban adoptando esas prácticas de idolatría, ¿sí? Y cosas inmorales de la cultura pagana que en ese momento estaba ahí rondando. Entonces Jesús, en este caso, lo que hace es advertir el peligro de comprometerse con el pecado, ¿sí? Pues porque, digamos, ellos en ese entonces quizás estaban sometidos por una presión religiosa o presión social más que todo, ¿sí? Porque como vivían ahí con el Imperio Romano, ¿sí? Y muchos se desviaron de la fe. Entonces, había algunos que estaban aceptando simplemente y no se estaban levantando en contra de lo que estaba mal, ¿sí? Ustedes recuerdan, de hecho ahí creo que también lo dice, hablaba de los Nicolaitas, ¿sí? ¿Recuerdan lo que hacían los Nicolaitas? Lo que hablamos en la pasada, que era como algo similar. Ellos lo que hacían era predicar a conveniencia, ¿sí? Entonces hablábamos de que las personas que cuando se predica en una iglesia a conveniencia simplemente porque yo doy plata, entonces no quiero que se hable, por ejemplo, de la mentira, ¿sí? Eso es algo que se predica como a conveniencia. Entonces eso también, inclusive creo que ahí más adelante lo dice, entonces creo que estaba en el 14. Dice, pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿sí? Que es lo que ya hablamos. Y también, el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, que ya era lo que estábamos hablando, a los que yo aborrezco. Entonces ahí vuelve y le hace el Señor la molestación. A esta iglesia dice, por lo tanto, arrepiéntese, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿sí? Entonces, el Señor ahí vuelve a hacer la amonestación, pero vamos a ver unos versículos aquí, Gálatas 1, del 6 al 9, porfa, si alguna me lo busca y lo leemos. Vaya una buscando Gálatas 1, del 6 al 9, y segunda de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Quién tiene Gálatas? ¿Gálatas qué? Gálatas 1, del 6 al 9. 1 del 6 al 9. Dice, estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vemos ahí que la iglesia, en este caso el mensaje de los Gálatas, también sufrió ese problema. En algún momento había personas que se querían introducir dentro de la iglesia para desviar la fe, ¿cierto? Vamos, miremos lo que dice ahí en Segunda de Pedro. Amén. Segunda de Pedro, ¿de qué versículo? Del 1 al 3. Del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vemos que Pedro también nos habla de las falsas doctrinas. Y por último, miremos Timoteo 4, del 1 al 2. Primera de Timoteo, 4, del 1 al 12. Dice, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y mire, otra vez vuelve y nos habla de las falsas enseñanzas, ¿sí? Entonces vea que este problema no solo lo vivieron la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Y algunas anteriores del camino. Entonces vea que este problema viene y viene y viene. Y lo que nosotros tenemos que estar es atentos, ¿sí? A qué es lo que realmente yo escucho, o qué es lo que realmente me están enseñando a mí donde yo voy, ¿sí? Porque de pronto no hay sea que, o yo mismo, mi vida diaria, ¿sí? Que de pronto yo estoy creyendo que yo hago las cosas bien, ¿sí? Pero quizás tal vez no las estoy haciendo bien, ¿sí? Porque las estoy haciendo de pronto a mi conveniencia. Entonces por eso Dios hace un llamado a cada uno de nosotros, ¿sí? Esto es algo personal, donde yo mismo tengo que examinarme y escudriñarme. Bueno, ¿qué puedo estar haciendo mal? ¿Sí? Todos los días esto es algo de una mejora continua, porque si yo mejoro continuamente, pues esto me va a beneficiar a mí, ¿sí? El Señor lo que hace es amonestar, ¿sí? Amonestar porque en ciertos momentos de la vida nosotros tal vez podemos acomodar las cosas a como nos parece bien, ¿sí? Pero puede que de pronto no estemos haciendo las cosas como a Dios le agrade, ¿sí? Puede que de pronto a veces vivamos una vida normal, una vida con nuestro diario vivir. Nos levantamos, comemos, nos va bien, ¿sí? Pero ¿cuántas veces le dedicamos un ratico a Dios? Eso inclusive hay personas que se levantan y no le agradecen a Dios por un día más de vida, ¿sí? Sino que simplemente van, trabajan y si se acuerdan de Dios, oran en la noche y si no, pues siguen de largo, ¿sí? Entonces a eso me refiero, a que hay que hacer una reflexión y una mejora continua cada día, porque esto es así día tras día, ¿sí? ¿Qué me iba a decir, Wendy? De acuerdo a lo que estaba hablando, recordé una historia que me pasó, que una vez cree que está bien y que lo que uno piensa está bien. Y una vez yo tomé un bus y yo estaba segura que ese bus iba para la dirección donde yo quería. Y me subí al bus y yo iba confiada, segura, y ya cuando llegué hasta la última parada, y yo dije, no, por acá no es. Este no es el final a donde yo tenía que llegar. Y le pregunto al señor, no, usted se subió al bus equivocado. Me tocó volver a redireccionarme a tomar el bus verdadero. Entonces a veces nos pasa así. Estamos seguros y confiados de que por ahí es y lo que estamos haciendo está correcto, pero realmente el fin no es a donde uno tiene que llegar, que es al reino de los cielos, sino que uno está en un camino equivocado. Imagínese uno estar en el bus equivocado. ¿A dónde lo lleva el bus equivocado? Pues para ningún lado. Que yo espero, inicialmente lo que yo espero, lo que nosotros aspiramos llegar es a tener salvación, ¿sí? Y si de pronto nos montamos en el bus equivocado, pues ¿cuántos años hemos perdido de evangelio, ¿sí? ¿Cuántos años hemos perdido de oración, de ayuno? Porque a veces ayunábamos y orábamos, ¿sí? Pero ¿será que ese cambio sí se está viendo en mi vida? ¿Será que yo soy un ejemplo donde quiera que vaya? ¿Sí? ¿Será que el Señor me conoce a mí? Porque recordemos que en algún momento, cuando Jesús empezó a juntar los 12, le habló a Natanael, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? El Señor ya lo conocía a él, ¿sí? Le dijo... Lo llamó, sí. Hay un verdadero israelita. Exactamente. El Señor ya lo conocía. Entonces, yo me pregunto, ¿será que el Señor me conoce? ¿Será que el Señor me ve? ¿Será que el Señor cada vez que yo me arrodillo a llorar sabe quién soy? ¿Me conoce? ¿Se han preguntado ustedes eso? Sí, claro, y pues según la comunión que uno tenga, ¿no? Porque pues dice la palabra que llegarán a decirle que yo en tu nombre predicaba, yo en tu nombre iba a las plazas, bueno, hacía de todo. Y él le va a decir, apartados de mí que no os conozco. Imagínense.
Puede no que ser haya. de maldad nunca os conocí, ¿cierto? Ujú. Entonces, es una reflexión que hay que hacer siempre para no desviarnos, ¿sí? Y para de pronto en nuestras vidas no adoptar esta doctrina, donde los apóstoles en diferentes cartas nos amonestan y nos dicen, vea, siempre tuvimos este problema, ya que en algún momento te desviaban o querías meter cosas raras ahí en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí vamos a continuar con el versículo donde dice, arrepiéntete, el 16. Entonces dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿sí? Entonces, cuando habla de la espada de su boca Cristo, ¿sí? Es como una referencia a, a la palabra de justicia, pues que Dios en este caso, y su juicio, el juicio de Dios es inminente, ¿sí? Cuando el Señor decía juzgar a todos, malos, buenos, ¿sí? Eso va a ser inminente, eso no va a tener reversa, ¿sí? Entonces la advertencia que nos hace aquí es clara, ¿sí? Dice, si la iglesia de pronto no se arrepiente y empieza a tolerar esas doctrinas dentro de la congregación, dentro de la vida misma, entonces en algún momento el Señor va a venir y ejercer juicio contra las personas responsables de estas cosas, ¿sí? Entonces a eso se refiere a la espada de la boca de Dios, representa la verdad de Dios que se desbarata ante las mentiras, ante la injusticia, ¿sí? Entonces, de pronto a veces, por eso es que de pronto muchas personas están enfermas, ¿sí? Porque el Señor les hace el llamado al arrepentimiento, el Señor de una u otra forma intenta hablarle, oiga, amigo, arrepiéntase, corrija el camino. Y cuando eso no sucede, pues que viene el trato de Dios. Pues puede ser mucha gente que de pronto está enferma, hay de pronto mucha gente que de pronto está mal económicamente, ¿sí? Entonces todo esto, digamos que son estas amonestaciones Dios hace ahí directamente. Primero nos llama con amor, pero cuando el amor no funciona, pues simplemente se nos aprietan las tuercas, ¿sí? Entonces vea que dice el 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces mire que acá dice, nos da una recompensa. Otra recompensa más a las que ya hemos estudiado, dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido, ¿sí? Y le daré una piedra blanca y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, a qué se refería con el maná escondido? Em, a Jesucristo, porque dice que ahí en Juan 6:35 que yo soy el pan de vida. Pero recordemos también que en Éxodo Dios proveía ese maná, ¿sí? Día a día, y proveía ese maná para alimentar a los israelitas en el desierto, ¿sí? Entonces ese maná también puede simbolizar el alimento espiritual y lo que dice Wendy, que es como la provisión de Dios, ¿sí? Entonces, Andrea, Sí, es que Jesucristo representa el verbo, representa la palabra. Dice la palabra de Dios, por él fueron hechas todas las cosas, por medio de la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo el verbo. Entonces se refiere a eso, al alimento espiritual, al verbo, a la palabra, que es nuestro alimento. y ofreciendo vida eterna, ¿no? Que realmente es a lo que uno le apunta. Entonces, sea que también le dice lo de la piedrecita blanca, ¿alguna sabe o tiene contexto de por qué se les da una piedrecita? Es que en Pérgamo tenían la costumbre de cuando hacían esos juegos, a los ganadores, bueno, los que triunfaban le daban una piedra donde estaba lo que habían ganado, algo así, el triunfo y el nombre de ellos. Era como, bueno, pues la piedra blanca, yo encontré varias cositas. Entonces, vea que dice que se utilizaba para muchas cosas. Entonces, una era como fichas de votación para declarar inocente en los juicios. Esa era una de las formas en la que se utilizaba. Otra, en entradas o eventos especiales, ¿sí? Y otra era como símbolos de honor y favor, ¿sí? Y en este contexto, al yo hacer la reflexión, entonces dice para entradas a eventos especiales. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerdan, por allá en Mateo 22 habla acerca de las bodas, y que había unos que estaban vestidos y preparados de acuerdo a las bodas. Entonces yo dije, bueno, ¿será que en esas bodas también nos pedirán una piedrecita, una entrada a algunos? ¿Sí? Y dice acá que era para eventos especiales, ¿sí? Y símbolos de honor. Entonces, imagínense que los que tengan esa piedrecita, ¿sí? Van a representar como un símbolo de victoria y pureza, ¿sí? Es un símbolo de un honor muy alto las personas que lleguen a tener esta recompensa que es esta piedrecita, ¿cierto? Y vea que les dice que les está escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino únicamente la persona que lo recibe, ¿sí? Entonces vea que eso sería como una identidad una renovación de la identidad en Cristo Jesús, ¿sí? Va a ser como una transformación de pronto de las personas que reciban como esa piedrecita, porque simplemente al momento de cambiarse el nombre, pues la persona ya no vuelve a ser la misma. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación y una transformación completa. Entonces, ese nombre nuevo pues implicaría como es, un cambio de mentalidad o de estado espiritual, ¿sí? Entonces, acordémonos cuando en algún momento a Abraham se le cambió el nombre, a Jacob también se le cambió el nombre, ¿cierto? Y en el momento en que se les cambió el nombre, ¿fueron iguales? Ya no fueron. No, Fueron personas diferentes, ¿cierto? Fueron llamados de Dios, ¿sí? Entonces, de la misma forma, va a aplicar esta recompensa y esto para nosotros, a las que la reciban, los que la arrebaten, los que se esmeren, ¿listo?
Entonces, esto con respecto a Pérgamo. Vamos a alcanzar. Tiatira. La que sí, perdón. Ah, sí, sí, es Tiatira. ¿Listo? Entonces vamos a leer el 18. Dígame. Amén. Listo. Sigan. Amén. Dice el mensaje a Tiatira, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Listo. Entonces, aquí Tiatira, esta se cree que era una ciudad donde había mucha guarnición militar del imperio en ese entonces, ¿sí? Hay unos términos donde nos habla de los seleucidas, ¿sí? Que es como una dinastía, ¿sí? Fundada por Seleuco. Eso, si recordamos, fue cuando Alejandro Magno, pues por allá abdicó y el imperio que tenía Alejandro Magno se dividió, ¿sí? Entonces, uno de estos generales que él tenía se llamaba Seleuco. Y de ahí, pues vienen los seleucidas, donde de ahí también inclusive se desprendieron todos los que eran la helenística y todas estas cosas que eran también de origen griego, ¿sí? Y tenían como una mezcla de esas ideas griegas con las ideas locales en este entonces de esa ciudad, de Tiatira, ¿sí? Entonces, estos helenísticos sentaron las bases de lo que fue el Imperio Romano, ¿sí? Y todos estos helenísticos pues también tuvieron como una influencia de varias ciudades, inclusive de los persas, ¿sí? Fue una mezcla de varias culturas en una sola, ¿sí? Inclusive se puede decir que en algún momento, creo que es un libro no canónico, porque por allá en los macabeos ellos trataron como de imponer la religión a los judíos, pero los judíos por allá protestaron, hicieron unas protestas y no se dejaron imponer como esa religión o esas costumbres que ellos tenían en aquel entonces, ¿sí? ¿Listo? Y eso como un poquito como de contexto para la historia de la época, en ese entonces en Tiatira, ¿sí? Entonces ahora dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. ¿Por qué habla de que tiene los ojos de fuego? O sea, tiene que ver como la mirada que como que penetra, Prácticamente puede es ser. algo similar a lo que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué? Pues porque a través de esa visión que Dios tiene, pues Dios ve más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, ¿sí? Entonces Él ve a través de las apariencias, ¿sí? Entonces el fuego en la Biblia vemos que representa. En algunos casos representa juicio, en otros discernimiento, ¿sí? Entonces ahí Jesús, en este caso, está describiendo la capacidad para ver el corazón de cada una de las cosas que ya veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Las intenciones del corazón, las acciones de pronto que uno hace, que si lo estoy haciendo de corazón para Dios o simplemente lo estoy haciendo como para conveniencia o como para que los pastores me vean o por un compromiso, ¿sí? Entonces, Más o menos como la mirada de Superman, como rayos láser. exacto, que ve a través de las paredes, por decirlo así. En este caso, no ve a través de las paredes, sino el Señor ve el corazón. Que cada uno tendrá su corazoncito, pues cada uno sabrá por qué se levanta, por qué va a la iglesia, por qué le ora a Dios, ¿sí? Porque hay muchas personas que oran a su conveniencia, pero le piden a Dios, pero ¿qué le dan a Dios? Porque ni siquiera a veces tiempo le dan, ¿sí? Entonces a esto hace referencia la mirada de Dios, que ve más allá de las intenciones. Inclusive a veces hablamos de que muchas veces por eso Dios a veces no obra inmediatamente en las enfermedades. ¿Por qué? Porque pues uno le pide a Dios que lo sane. ¿Y qué pasa cuando Dios lo sana a uno? En algunos casos, ¿no? No estoy diciendo que en todos. Depende del corazón, sí, depende del corazón. Exactamente, le pegó a donde era, dependiendo del corazón. ¿Qué pasa cuando un corazón es agradecido o bueno, por decirlo así?
pasa como lo del leproso, vuelve y da gracias a Dios. O si Exacto. no, le pasa como los otros que se fueron y no hicieron nada. Entonces, de la misma forma sucede que de pronto uno va y va por su milagro y cuando ya Dios le hizo su milagro, pues simplemente pues uno no vuelve ni a la iglesia ni vuelve a invocar a Dios, sino hasta por ahí la próxima vez que uno empieza a tener problemas, ¿cierto? Porque ahí es cuando uno se acuerda de Dios, cuando uno empieza a tener problemas. Porque de resto, cuando uno se acuerda de Dios, cuando uno empieza a tener problemas. A veces, no todas las personas, uno sí, sí, los que son de corazón sensible, los que de pronto no son apáticos a las cosas de Dios, ellos sí son sensibles a la voz de Dios, inclusive hasta Dios les da experiencia, ¿cierto? Pero no todos son así. Entonces cuando habla la Biblia aquí que dice que ojos como llamas de fuego, ¿sí? Habla como referencias que Dios ve las intenciones y dice, y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Para qué era el bronce bruñido? ¿Alguna de las se acuerda? ¿Para qué se utilizaba el bronce en el templo? Bueno, entonces el bronce en el templo a veces estaba relacionado por el juicio, ¿sí? Recordemos que inclusive en el templo, el altar de bronce, ¿sí? Era donde se ofrecían los sacrificios, y en este caso, pues los pies de Jesús, ese bronce simboliza pues la capacidad de ejecutar el juicio o de juzgar las cosas buenas, ¿sí? Sí, como de juzgar lo que cada uno pues hace, ¿cierto? En este caso, destacando, el bronce también era utilizado en algunos casos como la pureza, ¿sí? Simbolizaba la pureza o simbolizaba poder. Pero en este caso, simboliza la capacidad de ejecutar juicio. ¿Sí? Entonces, el 19 dice, yo conozco sus obras, entonces vean, le está resaltando cosas buenas, que son el amor, la fe, el servicio, tenían paciencia, ¿sí? Y que tus obras postreras son más de las primeras, ¿sí? ¿A qué se referiría con esto? Que iban mejorando, que iban cambiando, que iban avanzando. Exactamente. Y que aquí puedo resaltar el amor que le hacía falta a la iglesia de Éfeso, porque ese Exactamente. amor Esta iglesia iba de menos a más, ¿sí? Era muy esforzada, ¿sí? No era cualquier clase de obras, porque mire que para que el Señor le haga este reconocimiento, ¿sí? No es cualquier cosita. Hay un reconocimiento aquí en este versículo que le hace a esa iglesia y les enfatizaba, vea, el amor, la fe, el servicio. ¿A quién no le parece importante que el Señor le reconozca esos logros? Yo, de pronto, me es mejor que Él me reconozca los logros que Dios reconozca los logros que de pronto yo he logrado tener, ¿sí? Que de pronto los logros que uno tiene en la vida secular. De pronto a veces las personas se gradúan, ¿sí? Estudian, sacan sus carreras, hay algunas que logran obtener carros, casas, qué sé yo, diferentes cosas materiales y son logros que de pronto son naturales, sí, pero son pasajeros. Pero los logros que uno hace y que tiene por amor a Dios, eso tiene un valor mucho más grande. Recordemos que en algún momento el Señor nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, ¿cierto? Sino en dónde. en el cielo, donde no lo come la polilla ni nada. Porque finalmente todo esto en algún momento va a tender a desaparecer. Simplemente porque ya sea que el Señor nos lleve y venga por nosotros, o ya sea porque en algún momento todos nos tenemos que morir, ¿cierto? De pronto, ¿de qué sirve tanto trabajo si al final de cuentas usted disfruta casi que 20 años tal vez porque de resto usted tiene que pasársela trabajando, trabajando, trabajando y bregando para conseguir las cosas, ¿sí? ¿Y cuánto disfrutó de toda esa fortuna, de todo eso que en algún momento te Sí, encargó así de construir como dice la palabra que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma. de la misma forma? Entonces, en este caso, de pronto también de lo que dice Wendy, ¿cierto? De pronto ahí hay que analizar, porque de pronto yo me esfuerzo por otros, ¿sí? Por hacer que otros lleguen al Evangelio. Pero bueno, ¿y qué hay aquí adentro de mí, sí? Porque esta palabra que de pronto nosotros hablamos aquí en estas grabaciones, lo primero que tiene que cambiar y transformar es primeramente a mí. ¿Sí? Diga, Sí, Lito, de hecho hay muchos siervos que les ha sucedido, descuidan su vida matrimonial, descuidan su vida personal por amor a las almas y pues como dice la palabra, uno tiene que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, entonces toca darle a todo un equilibrio, ser como muy inteligente en eso porque hay personas que incluso mujeres han descuidado su hogar, que no, que yo estoy en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días estoy en la iglesia, pero la palabra habla de una mujer que estaba en la iglesia todos los días, pero era viuda, quiere decir que no tiene responsabilidad en su casa. Pero aquellas que tienen un matrimonio, que tienen una familia, que tienen una responsabilidad, tienen que saber sobrellevar esas dos cosas. y yo siempre tengo que venir de menos a más. O sea, esto es importantísimo y es un claro ejemplo de cómo personalmente yo debería ser, ¿sí? De que yo venga, por ejemplo, si usted ve cambio en su vida y se acuerda de cómo era hace unos años atrás, donde usted ni siquiera cogía la Biblia, ¿cierto? Y de pronto en este año, usted, no sé, 3, 4 años después, usted ve que ya ha cogido la Biblia, se sabe versículos, ¿cierto? Eso que implica que usted ha tenido un cambio y una transformación y viene de menos a más. Si usted de pronto no ve eso en su vida, pues tiene que examinarse y tiene que escudriñar, bueno,
que es lo que le está haciendo de impedimento para que usted no crezca, ¿sí? Entonces, esto era algo que se le resaltaba a esta iglesia, ¿sí? Entonces vamos a seguir, dice, pero porque también tiene ahí unas amonestaciones, dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez habla de los ídolos. Entonces, ¿alguna tiene el contexto de que ella no era Jezabel? Jezabel era una reina que, 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 que iba en contra de los siervos de Dios y que incluso ella fue la encargada de todo lo que fue acabar con los discípulos, los apóstoles, ¿no? Era la esposa del rey Acab, Ah, acordémonos. sí, ella era la hija de un sacerdote pagano y ella también hacía servicio en un templo pagano. Entonces ella llevó a tener como que esa misma adoración a los ídolos y lo llevó a perseguir porque ella era la que usaba el anillo del rey, usaba el anillo de Acab, y ella era la que manipulaba a Acab y lo manejaba con un solo dedito, y ella era la que daba a los edictos y usaba el anillo de Acab para dar muerte a los profetas de Dios, era en el tiempo de Elías. Sí, y recordemos que esta mujer llevó a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. En Primera Reyes 16:61. Entonces aquí, Jezabel, ¿sí? Se usa metafóricamente para describir a una mujer en Tiatira que estaba llevando a la iglesia directamente hacia la inmoralidad y a la idolatría. Ahí lo dice, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿sí? Podría ser que simbolice igual que el mal camino y la impureza de pronto en esas áreas. Vea que vuelve y habla de la fornicación, pero pues no sé si, pues yo creo que sí, directamente podría ser que ellos llevan una vida, eh, sí, podría ser que sexualmente ellos se estaban desviando y estaban haciendo cosas que no debían hacer. ¿Quién levanta la mano? Dice también, o sea, dice el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, como muchas iglesias de ahora, que toleran que hayan personas en la iglesia así, o que estén al servicio y tengan algún tipo de errores o pecados y los dejan aún así al servicio. Exactamente, entonces que es prácticamente, o sea, vea que todo esto va enlazado de la manito, ¿sí? Y viene con lo que estamos hablando también, inclusive anteriormente, de los Nicolaitas, de ahora que en esta figura del Jezabel, ¿cierto? De los de la doctrina de Balaán, y van como de la manito, de la manito, de la manito, toleran cosas que de pronto estaban desviándolo del camino, y vea que acá en este caso dice que seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿cierto? Entonces, en este contexto, ¿sí? Más abajito, de hecho, dice el 21, vamos a seguir leyendo el 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vea que en este caso ya venía el Señor otra vez hablándole y diciéndole, oiga, arrepiéntese, deje su mal camino, no se desvíe. ¿Por qué? Porque vea que el versículo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, vea que el Señor nuevamente les dice, o se arrepienten, o en este caso, si está enviando directamente, dice, los arrojo en cama y a los que cometen adulterio con ella. Entonces, ¿a qué se refería? En este contexto se refiere directamente a que los seguidores de ella iban a ser sí o sí castigados por esa inmoralidad que estaban viviendo, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, Andrita me va a decir algo. Sí, aquí tengo como un pequeño texto, dice, Jezabel representa la unión de la iglesia y el Estado. Esto nos recuerda inevitablemente el momento en cuando la iglesia se unió al Imperio Romano. Aunque eso puede parecer que supuso un importante avance para el Evangelio, lo cierto es que a partir de ese momento la iglesia introdujo enseñanzas que provenían de los cultos paganos que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. Cuando usted habla eso del Estado, me hizo recordar, por ejemplo, allá en China, alguna vez escuché que, por ejemplo, en China están las iglesias, sí, pero, por ejemplo, usted no puede hablar de ciertos temas, no puede hablar de, por ejemplo, escuché que no podían hablar del Apocalipsis, eso no existe, que inclusive gente del mismo gobierno se infiltra en las iglesias para ver usted qué es lo que está hablando. Y si usted empieza a hablar de ciertos temas, al otro día usted está desaparecido. Y hay otro pastor enseñando. ¿Por qué? Porque usted se fue en contra del gobierno, ¿sí? Esos casos son más extremos aún, porque ahí esos pobres cristianos, ¿cómo van a poder predicar allá si están arriesgando su vida literalmente? Y en este caso, pues acá ellos toleraban este tipo de doctrina, ¿cierto? En este caso, lo que hablaba de China, eso es más complejo aún, porque en cierto modo, pues acá ellos toleraban, ¿sí? Pero allá donde usted no haga caso, lo más seguro es que allá el otro día amanezca usted debajo de una zanja o desaparecido, ¿sí? Digamos, la severidad con que allá se castiga directamente que uno hable del evangelio, ¿sí? Entonces, por eso también que uno tiene que aprovechar lo que uno le enseñan acá.
que a veces uno piensa que en todos los lados es igual y no. De pronto aquí uno tiene los beneficios del internet, de poder alabar a Dios en paz, en tranquilidad, ¿cierto? Pero muchas veces a veces no aprovechamos eso, ¿sí? Y estamos hablando del versículo 22, que en este caso el Señor sí los iba a castigar severamente. En este caso dice que con enfermedad. Y dice, y gran tribulación a los que con ella adulteran. Entonces, el Señor les hace nuevamente un llamado y una reflexión a arrepentirse y a volver a lo que en algún momento venían haciendo, que eran las buenas obras que dice ahí arribita en el amor, la fe, el servicio y la paciencia, ¿sí? Entonces, el versículo 23, no, ese ya y sus hijos heriré de muerte, y toda iglesia sabrá que yo soy el que escudriña. Ahí dice algo importante donde dice que y sus hijos heriré de muerte, lo que significa que el castigo no solo va a venir por ellos, sino también para sus hijos, para su descendencia, ¿sí? Entonces, muchas veces, digamos que a veces, si de pronto, no sé, por decirlo así, a veces de pronto uno cree que las malas acciones de uno no tienen consecuencias y en efecto, toda mala decisión va a tener una consecuencia, ¿cierto? Entonces no creamos que porque a veces hacemos las cosas y las hacemos a escondidas y nada pasa, no significa que esto sea un juego, un chiste. Simplemente que el Señor es misericordioso y no nos castiga directamente es porque Él es así, Él directamente tiene misericordia de cada uno de nosotros. Andreita. Amén. Bueno, entonces dice de Jezabel que ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Al parecer, esta Jezabel de la que habla el Señor en el mensaje a Tiatira, en la carta a Tiatira, sí era una profeta que le habían dado, digamos, el lugar dentro de la iglesia para que profetizara. Era una falsa profetisa y era muy peligrosa. Entonces dice que también se propuso matar a Elías, pues entonces en ese caso matar y destruir a los siervos y los verdaderos profetas de Dios. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Ella misma era dada a las fornicaciones y a las hechicerías. Tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Entonces, esa es como la representación de aquellas personas que se infiltran dentro de la congregación y son tan peligrosos, son tan usados por Satanás, que llegan a trastornar totalmente la congregación. Y realmente, si nos ponemos a mirar todas las cartas, como decíamos la vez pasada, si nos ponemos a mirar todas las iglesias, son unos pocos los que realmente se van a salvar, porque otros van a seguir como lo más fácil, como lo más simple, como lo que quieren escuchar, como lo más sencillo para ellos. Entonces, pues tenemos que cada uno analizarnos y mirar qué nos falta, qué nos sobra y empezar a ser como fuertes en esa parte, no dejarnos manipular por nadie, escudriñar muy bien las escrituras, ser como muy exactos en las cosas de la palabra, porque uno se puede dejar llevar por doctrinas que no edifican y que lo que hacen es buscar que la iglesia caiga. Y eso que usted dice es importante porque mire que más adelante por allá en el versículo 24 habla de las profundidades de Satanás. Y se creía que cuando cuando hablaba de las profundidades de Satanás, posiblemente estaban mezclando el evangelio con hechicería, con brujería, ¿sí? Entonces imagínense a qué nivel de corrupción llegaron en ese entonces, que estaban mezclando las cosas de Dios con las cosas del diablo. Porque ¿tendrá algún sentido mezclar la brujería con las cosas de Dios? No, para nada. Y realmente en esa ignorancia vive la iglesia tradicional, por no decir aquí nombres, ¿sí? Entonces resulta que pues también igual, en las iglesias cristianas evangélicas trinitarias también se ve eso, no tanto como en la tradicional, pero en la tradicional permiten todo eso para tener la gente ahí amarrada, atada, para que no se vaya. Entonces les permiten que el uno salió que no, que vamos a adorar a tal santo, el otro que vamos a adorar al otro, el otro que vamos a hacer un altar a San tal. Entonces, eso lo que hace es mantener a la gente atada y cuántas almas tristemente se van a perder de esa manera. Ajá, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿que quién es? Cristo. Es el único que nos puede ayudar y sacar del problema, es el único que le puede dar a uno sanidad, el que le puede dar a uno libertad, el que lo puede sacar a uno de la cárcel espiritual, ¿sí? Pero a veces, de pronto, por dejarnos engañar de como se dice, porque viene de pronto de tradición en tradición y de pronto como esa tradición se encargó de meter esas cosas a la iglesia, pues simplemente nosotros no nos cuestionamos, ¿sí? Y de pronto eso se ve hoy en día mucho, donde sí, efectivamente mezclan cosas de brujería con la iglesia. Entonces, ya para terminar aquí el versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido a los que se llaman de las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre la mujer y la regirá con vara de hierro, y serán
quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vea que acá en este caso le está ofreciendo una recompensa también. Y lo bonito de esto es que al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué cree usted que le dijo esto, que le daría autoridad sobre las naciones? ¿Una idea? Pues lo que hablabas, Merced, hace rato, de que van a haber hijos de Dios que se encarguen de juzgar a aquellos que digamos, cometieron toda clase de pecado y sus almas se perdieron y están esperando el juicio. Entonces va a llegar el momento en que se nos dé la autoridad sobre todos ellos. Bueno, ¿tiene alguna idea? Yo apoyo la idea de la hermanita Andrea. Cuando dice al que venciere, entonces véase usted que está como en recuerde ese tribunal donde a usted se le va a recompensar. ¿Sí? Cuando dice autoridad sobre las naciones, tendríamos que entonces recordar lo que el Señor les dijo allí a sus discípulos, ¿sí? En Mateo 19, vamos y lo leemos en un momento, 19 del 20 al 30, del 26 al 30, leámoslo ahí en un momento. Wendy, búsquese ese Mateo y Andreita búsquese Isaías 1:26. Mateo, Mateo 19, del ¿sí? 26 al 30. Dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Listo, leamos Isaías 1:26. Amén. Dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Listo, yo les voy a leer aquí Apocalipsis 24 al 6 y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, que era lo que estamos hablando ahorita. Y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando nos habla el Señor de que nos dará autoridad sobre las naciones, efectivamente y posiblemente se cree que cuando el Señor gobierne acá con nosotros 1000 años, ¿cierto? Él va a establecer un gobierno sobre la tierra y posiblemente se cree que se va a regresar al tiempo de los jueces, ¿sí? Y algunos de los que logren esa recompensa, pues son las personas que van a gobernar en diferentes partes. Vea, de hecho, lo voy a leer acá en donde dice la traducción al lenguaje actual, en esta versión, el versículo 26, dice así. Dice, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana, y si me obedecen siempre les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí, ¿sí? Posiblemente las personas que alcancen esta recompensa van a gobernar en conjunto con el Señor 1000 años, ¿sí? Ahorita hay presidentes, ahorita hay ministros, ahorita hay senadores y todos esos rangos, ¿sí? Pero el día de mañana, ¿sí? Puede estar en una de esas posiciones de honor, dirigiendo, gobernando con el Señor, ¿sí? ¿A quién le gustaría eso? ¿Yo? A mí me gustaría estar allá, ayudando, Amén. ayudando en primera fila, ¿sí? Porque las personas ahorita más importantes están allá, dirigiendo. Pero el día de mañana esas personas que se creen tan importantes no van a tener ningún rango cuando el Señor venga aquí. Y las personas que se creen menos importantes hoy en día, que sienten que son un cero a la izquierda, que quizás sienten que a pesar de que se esfuerzan por hacer las cosas, a veces se sienten poco, pues esas personas son las que van a estar en puestos de honor. ¿Amén? El día de mañana. A eso se refiere posiblemente cuando nos dice que nos va a dar autoridad sobre las naciones. Y para ya lo último dice, habla acerca de la estrella de la mañana. Versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la estrella de la mañana. ¿A qué hace referencia la estrella de la mañana? A Jesucristo. Entonces yo me hacía una pregunta, si en ese contexto nosotros vamos a regir las naciones, ¿cierto? Y se nos va a dar la estrella de la mañana, ¿cierto? Porque yo pensaba, ¿será que se nos va a dar una mayor comunión íntima y plena con Dios? Debido a que estamos gobernando, porque imagino, en cierto modo, cuando se esté gobernando allá, van a haber problemas o van a haber, no sé, una asesoría, por ejemplo. Entonces, cuando yo no esté seguro de algo, ¿a quién voy? A Jesucristo. Exactamente. Entonces, cuando dice la estrella de la mañana, ¿será que nosotros tendremos una comunión más íntima y plena con Él debido a que nosotros estaremos gobernando? Algo para pensar. ¿Sí?
Claro, y de hecho en este momento lo estamos practicando. Estamos en la universidad para pasar la prueba, para pasar aprobados. Entonces en este momento, por eso Dios nos da este tiempo de gracia y nos permite este tiempo para sobre la tierra, porque estamos practicando eso y tenemos que cada día ser más esforzados en esa parte, en la comunión con Dios, porque pues Dios nos va a dar conforme precisamente la comunión. Podemos ver la comunión que tenía Abraham a tal punto de que Dios le dijera que era el amigo. Podemos ver la comunión de Daniel, cómo Dios le reveló todo lo que le reveló, la comunión de Elías, de Isaías, de todos los grandes héroes de la fe, y pues tenía que ser una comunión muy profunda para que ellos alcanzaran ese lugar de privilegio y de servicio a Dios. Usted dice algo muy chévere, donde ese título que se le dio a Abraham era amigo de Dios. ¿Sí? ¿Qué mayor gloria uno tendría donde uno dijera, bueno, Wendy es amigo de Dios, Andrea es amigo de Dios? ¿Sí? Pero vea que acá hay una condición, y dice que solo al que venciere y guardaré las obras hasta el fin, no hasta faltando 5 para las 12. Nos toca hasta que el Señor regrese. Amén. 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 Ya eso es lo que traíamos. Entonces, pues nada, si quiere, oremos a nuestro Dios y estoy. Entonces, buen día ahí, oremos y terminamos. Amado Dios, te damos infinitas gracias por lo aprendido el día de hoy y también te pido que este audio pueda llegar a miles de personas que sean tocadas por ti, que lo que se ha enseñado el día de hoy sea bajo tu dirección y esta palabra sea la que penetre los corazones y nos haga reflexionar y nos haga cambiar y poder seguir perseverando en la fe, seguir caminando contigo para poder un día llegar a ser esos amigos tuyos o estar codeándonos contigo para seguir en este camino y que algún día podamos estar cara a cara contigo y podamos estar haciendo las cosas correctamente. Guíanos a hacer lo correcto, guíanos a hacer la verdad, hacia la verdad y que podamos ser cada día mejor para poder llegar a ese fin que es estar a tu lado. Amén y amén.